Vamos a hacer el primero de los paneles. En primer lugar, permitirme que agradezca a los que tenían que ir en el primero que nos hayan cambiado, porque como decía María, pues hemos tenido una emergencia. Y entonces, os decía, este primer panel va a ser sobre impacto a escala. Cuando Clara me pidió que moderara el panel, me dijo que se trataba de encontrar un poco o de hablar de alternativas al venture capital para financiar el impacto. Y yo le dije que tenía guasa que me pidiera a mí que moderara esto cuando llevo 20 años dedicándome única y exclusivamente al venture capital. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Entonces, contamos con Lourdes Moreno, que es responsable de sostenibilidad de Banca de Negocios de CaixaBank, de Banca de Empresas, perdón, de CaixaBank, y con Pablo de Müller, que es uno de los socios fundadores de Suma Capital. Entonces, lo primero que os pediría, Lourdes y Pablo, es si nos podéis contar un poco las iniciativas que estáis llevando en vuestras organizaciones que van un poco por esa línea, ¿no? Del decir, el caso de Lourdes, por ejemplo, ahora nos lo cuenta ella, pero CaixaBank, digamos que desde el punto de vista propio en medio ambiente, pues tiene un impacto relativamente moderado, pero el impacto que puede hacer por la vía de dar financiación a sus clientes bajo ciertas condiciones pues es enorme. Y eso es un poco lo que hace Lourdes, así muy resumido, y ahora tú nos lo cuentas bien, por favor. Muchas gracias, Dani. Lo primero de todo, muchísimas gracias. Es un auténtico placer estar en este foro. Además que efectivamente desde aquí soy muy numeroso, con lo cual encantada de estar aquí. Claro, nosotros, como bien dices, ¿no? Un banco como Caixa, pues podréis imaginar que hacer un impacto a escala pues es una responsabilidad enorme, porque evidentemente es uno de los bancos principales de este país. Tenemos muchísimo impacto, muchísima capilaridad con el tejido empresarial, pues por nuestra actividad de lending. Y el ejercicio de esa responsabilidad ha hecho que ya en el año pasado la sostenibilidad formase parte del plan estratégico del banco. Y aunque nosotros, es verdad que todo el mundo nos familiar, porque es normal con la parte de la S, social, porque nosotros, pues por Fundación La Caixa, evidentemente es algo que todo el mundo nos tiene muy identificados. Es verdad que fue el año pasado, como digo, cuando publicamos nuestro plan estratégico, cuando el banco también, en la actividad nuestra de prestar nuestra relación con los clientes, nuestros criterios para otorgar crédito. Esta mañana se ha hablado mucho de límites, ¿no? De gestión de riesgos, de fomentar ciertas actividades. Todo esto lo hemos incluido a través de una gobernanza muy robusta en el banco y estamos principalmente teniendo unas iniciativas pues muy concretas de finalidades que tienen tanto impacto medioambiental como social, identificar que nuestros clientes, cuando quieran hacer estas financiaciones, el banco les va a apoyar. Es un esfuerzo en precio que, por supuesto, hacemos porque creemos que ese perfil de cliente es viento de cola, es más resiliente, son clientes que en un futuro van a estar más fortalecidos en el sector al que pertenezcan. Y este impacto en las financiaciones a través del precio, está también criterio de riesgo para desfomentar ciertas actividades y, sin embargo, fomentar otras, hace que yo creo que estemos ejerciendo pues, la responsabilidad del impacto, ¿no? en nuestra actividad pues, de forma pues, muy notoria, la verdad. ¿Y los equipos que trabajan en la concesión y en el análisis de estos préstamos son equipos ad hoc para temas de sostenibilidad o son el equipo habitual? Por supuesto. Nosotros, una de las cosas que la gobernanza que he mencionado robusta viene porque, además de que hemos creado una dirección de sostenibilidad en el banco, que aguas arriba pertenece al comité de dirección el responsable, pero más allá de eso, ha sido absolutamente necesario. Yo creo que esto es una visión que yo luego, cuando estoy mucho con los clientes, comento porque creo que es muy acertado. La transversalidad de la sostenibilidad es fundamental. Entonces, en el banco, como no podía ser de otra forma, pues hemos en los comités de créditos tenemos un equipo en admisión que es de riesgo medioambiental, son profesionales cualificados, formados, etcétera, para que ese punto de vista
esté totalmente chequeado y esté dentro de nuestra política de gestión de riesgos ESG que el banco tiene. Muy bien. Me parece muy relevante lo que mencionas del esfuerzo en precio, porque en principio la inversión para que sea de impacto tiene que tener adicionalidad. Eso quiere decir que o se da financiación que si no, no se hubiese dado, si no fuese de impacto, o se da en mejores condiciones, con mayor riesgo o con menor precio. O sea que me parece que es importante que en este caso haya adicionalidad claramente por el esfuerzo en precio, ¿no? Sí, tiene que haber una palanca. Yo siempre con los clientes, y eso además es verdad, no nos podemos engañar, o sea, el impacto en precio tiene que ir ajustado, la rentabilidad ajustada al riesgo que se pueda en los casos de financiaciones sostenibles. Obviamente el banco tiene que ser sostenible, tiene que seguir siendo rentable, pero es una variable más, es una forma nueva de gestión del negocio del banco y por tanto tenemos que tener palancas que fomenten a los clientes y que puedan tangibilizar desde primera instancia que eso es un esfuerzo y que se le ve recompensado. Muy bien. Vale, pues si os parece vamos a pasar ahora con Pablo. Pablo, como os he dicho, es socio de Suma. Suma seguro que lo conocéis, es una gestora que yo creo que en este momento es pues, de las principales gestoras en Barcelona sin ningún género de dudas y que además ha tenido una progresión en los últimos años espectacular, de la cual yo me alegro mucho porque tengo muy buenos amigos en Suma. Y me gustaría, Pablo, que nos cuentes un poco, de manera sintética, por motivos de tiempo, pero las distintas iniciativas que tenéis, porque vosotros lo que tenéis es una multivariedad, digamos, de activos o de fondos, ¿no? Muchas gracias, Dani, gracias por tus palabras. Yo primero empezar también por agradecer y por felicitar, agradecer que nos hayáis convocado a un panel de impacto a escala, lo cual no sé si para nuestro tamaño es un poco pretencioso, la verdad. Y sobre todo felicitar a la familia Shift2B por vuestros 10 años, que sin duda es un hito en el impacto social, con lo cual felicidades, sois todo un referente. Nosotros somos una gestora que bueno, iniciamos el camino del impacto también hace 10 años, tenemos más de 16 años de antigüedad, pero iniciamos el camino del impacto hace 10 años, 12 años, con unas iniciativas que venían vinculadas al mundo de las infraestructuras sostenibles, buscando el impacto principalmente medioambiental. Fuimos muy pioneros lanzando los primeros fondos de impacto en ese ámbito. Y pues afortunadamente el mercado nos siguió y pudimos seguir convenciendo a inversores ya vamos por nuestra tercera edición de fondos, donde, como comentaba Dani, ¿no? para tener impacto nosotros consideramos que tiene que haber 3 condicionantes que son fundamentales. El primero es la intencionalidad, tienes que tener intención de hacer impacto, porque a veces haces impacto por casualidad, digamos, con lo cual la intencionalidad es muy relevante, tiene que estar ligada a un propósito que tienes que tener muy firme en la empresa. La segunda es la adicionalidad, sin duda, la labor que tú ejecutas en lo que estás invirtiendo pues genera una adicionalidad. Nosotros nos centramos principalmente en infraestructuras sostenibles en estadio Greenfield, en nuevos proyectos o en descarbonizar existentes. Y por último, no menor, es la medición de ese impacto, el cómo medirlo, el cómo cuantificarlo, el cómo auditarlo, el cómo reportarlo tanto a sus inversores como a todo el resto de los stakeholders involucrados en esas infraestructuras que son clave. Eso lo hemos ido haciendo, lo hemos ido desarrollando. Fuimos muy pioneros hace ya más de 8 años haciendo reportes de impacto auditados y nos dimos cuenta de una cosa muy relevante y es que las infraestructuras y la tendencia sobre todo hacia una descarbonización, que es nuestro propósito, pues los diferentes estudios, ¿no? Catalogan que se necesita muchos ceros. McKinsey los cataloga en 3,5 trillones al año en inversión. Pero algo más relevante todavía es que de esa inversión, más del 50% de esa inversión va a ser en proyectos o en tecnologías que están en fase embrionaria o ni siquiera existen hoy para llegar a esa net zero en el 2050. Y teníamos la firme voluntad de poder abordar la transición energética y la economía circular, la transición ecológica, si lo queréis decir de una manera un poco más amplia, desde todos los diferentes ámbitos, no solo en la parte de infraestructuras. Teníamos unos fondos de growth invirtiendo en temas industriales donde la parte medioambiental es muy relevante y decidimos lanzar iniciativas también en el mundo del venture, tanto en la fase seed como en la fase scale-up. En la fase scale-up, que es una fase más donde la tecnología está aprobada, pero tiene que hacerlo a escala industrial, no está aprobada a escala industrial. Ahí nos asociamos con el grupo Repsol para lanzar un fondo de Net Zero Ventures en esos estadios. De tal manera que
que digamos que nuestro impacto a escala es más bien por esa visión de poder acompañar proyectos desde fases muy iniciales, hacerlos en fase scale-up, luego growth y finalmente infraestructuras. Y eso nos permite pues, tener una visión un poco más panorámica, sin perder de vista los conceptos que decía al principio. Muy bien. Bueno, lo hemos comentado brevemente antes del panel, pero no me resisto a decírtelo en público. El tema de Repsol, ¿no? Nosotros, y un disclaimer, en Ship2B Ventures tenemos Fundación Repsol y además con mucho convencimiento y mucho orgullo y mucho agradecimiento de que estén entre el LP Base, pero es verdad que más de una vez pues, nos han hecho challenge, ¿no? Decir, oye, decís que entre vuestros objetivos o vuestros retos está la lucha contra el cambio climático y os ponéis dentro a una de las petroleras más importantes de Europa y del mundo, ¿no? Yo la respuesta la tengo muy clara cuando me lo dicen a mí, pero te lanzo a ti la pregunta. A ver, vosotros, este tema, ¿cómo lo trabajáis? Pues, a ver, realmente Repsol tiene un reto ingente. Ya no le puedes decir petrolera, es una compañía energética. Fue pionera en su momento en ser la primera energética en tener un compromiso de net zero. Y realmente, si hablamos del tema de adicionalidad, que es muy relevante, los que realmente pueden hacer una adicionalidad más relevante son los que están peor, son los que empiezan desde un punto de vista mucho peor, son los que tienen que realmente hacer un camino mucho más rápido y mucho más amplio. Cuando partimos de gente que solo se dedica a renovables y está en esa tranza, pues su adicionalidad siempre será menor. Yo creo que en el caso de Repsol tienen claro esa hoja de ruta y lo van demostrando con las diferentes acciones que hacen, ¿no? Tanto con la fundación como con las propias iniciativas que tiene la empresa. Ellos tienen además y han puesto a disposición un centro de tecnología muy importante donde analizan todas las nuevas tecnologías para descarbonizar, y es un poco esa unión de decir, oye, yo pongo al servicio, y de hecho este fondo está abierto sin interposición por parte de Repsol, todo mi capital humano y mi capital de conocimiento, aparte de mi capital y compromiso en el fondo, a disposición de que se lleven a cabo tecnologías que no necesariamente van a ser necesarias para Repsol, para su descarbonización, sino necesarias para descarbonizar en general, ¿no? Y yo creo que bueno, pues lo más relevante en el mundo del impacto es conseguir, si sobre todo queremos impacto a escala, pues que compañías como CaixaBank, como Repsol, como grandes entidades, ¿no? Se comprometan también en ese camino. Y en eso es un poco la labor de todos. Yo creo que aquí, si me permites, el tema del impacto a escala depende de los grandes, pero también depende de todos nosotros. Al final, nuestros inversores, pues aparte de Repsol, tenemos muchos fondos de pensiones, compañías de seguros, family offices. Sus clientes últimos son nosotros. Nosotros tenemos nuestros fondos de pensiones en algún sitio, hacemos nuestras inversiones. Las inversiones tenemos que tener un poco de concienciación de dónde vamos nuestras inversiones y actuar un poco en línea, ¿no? Me parecía muy interesante el comentario que ha hecho en el otro panel, ¿no? Adolfo Domínguez, que decía que el consumo es un voto ideológico, pues la inversión también. Entonces, ese punto también lo traslado a la inversión. Cómo invertimos pues tiene que ir ligado también a una ideología y sí, nos cuesta a todos ser muy consistentes y a mí el primero. Pero creo que tenemos que hacer todos el esfuerzo de intentar, entre todos, ir trazando ese camino que es como conseguiremos el impacto. Sin duda. Además, esto es algo que yo creo que en Ship2B lo hemos dicho desde el principio, que si queremos tener escala, hay que trabajar desde dentro del sistema. Trabajando desde fuera del sistema es complicado tener escala. Puedes quizá tener algún cambio radical, pero es mucho más complicado tener escala. O sea que yo creo que hay que hacerlo así. Y además, el caso de Repsol me parece un caso clarísimo de compañía que se ha concienciado y que tiene unos objetivos y que además son muy serios en los objetivos que se han marcado, ¿no? Muy bien. Pablo decía una de las características que también tiene que tener, además de la intencionalidad y la adicionalidad de la inversión de impacto, es la medición. Entonces nosotros, Lourdes, nos pasa cuando en Ship2B Ventures, que invertimos en startups pequeñas, les pedimos que midan sus objetivos de impacto, pues decimos, oye, yo tengo que desarrollar un producto, venderlo, perseguir todos los temas que tengo, solo me falta además tener que estar midiendo el impacto, ¿no? En vuestro caso, claro, vais a empresas mucho más grandes. No sé estos y qué exigencias les hacéis y cómo medís el impacto que genera cada una de las iniciativas. Pues la verdad es que la medición de impacto en el banco es uno de los retos más importantes, porque la calidad del dato que nos exige no solo a raíz de lo que financiamos que pueda tener impacto, sino todo lo que es el perfil bueno, malo o regular que pueda tener un cliente
para hacer esa famosa doble materialidad que nos exigen ya el Banco Central Europeo y la EBA, que es el órgano regulador de las entidades financieras en Europa, nos exige extraer datos que efectivamente pues son difíciles de obtener. Entonces, bueno, pues tenemos varias líneas de trabajo para poder cumplir con eso. Por supuesto, aquello que categorizamos como sostenible, ahí sí que es más fácil porque estableces una relación con el cliente en el que esa financiación, al ser sostenible, puedes incluir en el contrato de financiación, oye, pues las métricas de impacto que se requieren, ¿no?, anualmente. Y sobre eso pues se establece, ¿no?, pues igual que cualquier covenant de financiación que pueda haber en la documentación financiera. Y el resto, pues vamos a tener que ir acompasando y equilibrando pues aquello que se nos exige, ¿no?, a nivel de dato y a nivel de reporting y a nivel de transparencia, que para el banco es absolutamente fundamental cuidarlo pues de una manera pues muy exquisita, ¿no? Pues apoyarnos mucho en las nuevas regulaciones que por parte de Europa y las empresas deben de tener con los informes no financieros, ahora con la CSRD. Entonces, esos son informes que nosotros vamos nutriendo y que con las posiciones que tenemos de riesgo con nuestros clientes vamos creando pues el perfil ESG que tiene nuestro activo y que luego, a través del test de estrés climático, al banco a nosotros nos miden en Europa. Muy bien. Bueno, es un tópico decir que se ha hecho corto, pero en este caso es verdad, me están diciendo que tenemos que dejarlo aquí. No quiero dejar pasar un comentario, al hilo de también una cosa que ha dicho Pablo, de nuestra función en tanto que consumidores y inversores, a la escala que sea, que podemos tener en el impacto. Nosotros tenemos en Nauta una participada, no voy a decir el nombre para que no parezca que estoy haciendo publicidad, que se dedica a trazar las variables ESG de carteras. Lo hace para wealth managers y para asset managers, ¿no? Y eso es porque hay mucha gente que está exigiendo ahora ya, cuando hace inversiones, decir, oye, quiero conocer qué impacto real tienen desde el punto de vista medioambiental o social mis inversiones, ¿no? O sea que os animo a todos que en vuestras inversiones, a la escala que sean, tengáis esta exigencia, porque entre todos pues hagamos el impacto a escala. Muchas gracias. Gracias a ti.